Querida asamblea, queridos peregrinos que estáis por este lugar y queridos telespectadores, vamos avanzando en el camino de la gran semana, que es la Semana Santa, el Tríodo Pascual. No podemos desperdiciar estos días que nos van a introducir, mejor dicho, en el Tríodo Pascual, lunes santo, lunes, martes y miércoles santo. Por eso, hermanos, a lo largo de estos días, la Iglesia, como madre y maestra que es, nos va iluminando el camino para que vivamos con toda nitidez la Pascua, el gran sentido de la historia de la Iglesia y de la humanidad, que es que Cristo ha resucitado en la historia y Cristo sigue caminando con el hombre, como con los discípulos de Maús que le reconocen al partir el pan. Esto es la Eucaristía. Y por eso, a lo largo de estos días, como hemos comentado, leemos las lecturas del libro de Isaías. En la primera lectura, el libro de las Lamentaciones, y donde tenemos unas bellas expresiones, donde esta realidad del libro de Isaías: escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos, el Señor me llamó desde el vientre materno. Es una referencia, puede ser, también a Cristo y también a este profeta Isaías, cuando dice que él ha tenido que en vano me he cansado en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, dice, el Señor defendía mi causa, mi recompensa lo custodiaba Dios. A lo largo de estos días escucharemos tanto lunes, martes y miércoles las lamentaciones, pero escucharemos también el día de Viernes Santo, el texto más largo. Creo que nosotros también tenemos que ponernos siempre en las manos de Dios y también expresar todo el anhelo que tenemos por sentir toda la presencia de ese Dios que nos ha amado en Cristo y que nos ha enviado. Cuando dice: te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Cristo es la luz de las naciones. Fijaros bien, María, nuestra Madre, es la luz de las naciones, de la humanidad. Porque María es el Evangelio vivo de Cristo, y María es la Madre de Cristo, y Cristo es el sacramento del Padre. Por eso hay una gran realidad que hoy en este lugar, además, nos da esta fuerza. Cuando hemos escuchado antes: te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Y María precisamente nos da la salvación. No es María donde tal vez equivocamos con rezos. No. María es la Madre de Cristo, es la Madre de la Eucaristía. Aquí el Señor en el Sagrario. Cuando las niñas, las videntes, dicen que se le está dando en uno de los avisos poca importancia a la Eucaristía. Aquí hay que escucharla a Él, en el silencio del corazón. Y hay que escuchar a la Virgen también en el silencio del corazón. Todo lo que nos puedan decir de la Virgen lo tenemos aquí en la Sagrada Escritura y lo tenemos también en el Sagrario, porque aquí está el Señor que nació de María. Tenemos que ir acentuando más la seriedad de estos lugares, porque si no se convierte en espectáculos, tal vez de baja calidad, cuando realmente no es así. Hemos escuchado el Evangelio, que es muy interesante.
Es un evangelio que nos habla de la última cena, donde el Señor se sienta con sus discípulos a compartir ese encuentro en la última cena, que es donde instituye el sacramento de la Eucaristía y donde también instituye el sacramento del orden. Esta última cena donde el Señor se sienta junto a los suyos. ¿Creéis vosotros que el Señor, cuando convoca a los discípulos en la última cena, estará diciendo: ¿y dónde está Juan? ¿Y dónde está el otro? ¿Y dónde está? ¿Pero no han venido todavía? Esto tiene que ser un toque de atención a nuestra vida personal de creyentes para cuidar todos los detalles que debemos cuidar de la mesa de la Eucaristía. Es triste. Es triste cuando compruebas en una comunidad mariana, por ejemplo, vamos a llamarlo así, con qué ligereza, con qué falta de educación y de dignidad, y no digamos de fe, nos damos cita junto a la última cena actualizada, que es el Señor que nos convoca. No soy yo, es Él. Por eso, en esta realidad del Evangelio de hoy tenemos tres personajes queridísimos que se intercalan con el Señor. En primer lugar, tenemos a Judas, que es el que le traiciona. Y creo que es una lección. Judas desconfía de la misericordia. El pecado le ciega de tal manera que vive la desesperación y la oscuridad de su conciencia le aniquila la vida. El pecado siempre nos oculta la verdad de la luz. El pecado nos destruye interiormente. Cuando Cristo le da ese pan untado, para que le dice: en ese mismo momento hacen lo que tengas que hacer. Y él sale casi todavía con ese pan untado caliente en su boca para traicionar a Jesús. Esta es la realidad que a veces solemos hacer. Salimos con la Eucaristía reciente depositada en nuestra lengua y lógico está en nuestro corazón, y salimos como Judas para traicionar a Jesús, traicionando al hermano, con los chismorreos clásicos, los cismáticos, todo esto. Y realmente esto es así. Tenemos que aprender de esta gran lección que nos puede dar este hombre que desconfió de la misericordia de Dios. No fue capaz de esperar y de vislumbrar su pecado, su error, para descubrir que sin duda el Señor desde la cruz se descolgaría con sus brazos, le amaría y le perdonaría si Judas se acerca al Calvario. Creo que el pecado tiene ese riesgo, nos ciega. Satanás, en la oscuridad de nuestra vida personal, nos enfanga, que no vemos puerta abierta para salir de esa realidad de nuestra vida. Y creo que hoy nosotros, en este personaje tan provocativo también, tenemos que aprender que ante la realidad de nuestra vida, de nuestro pecado a veces, de la traición que hagamos al Señor con nuestro corazón, hemos recibido al Señor, le tenemos en la lengua. No soy yo, lo que decía Pablo, es Cristo quien vive en mí. Pero realmente, a veces le traicionamos y el demonio se apodera de nosotros y por eso adulteramos ese pan santo, ese pan untado con la gracia de Dios que es la Eucaristía. La adulteramos porque creemos que la hemos recibido dignamente y no es cierto. El segundo personaje que aparece aquí también es el bueno de San Juan, el discípulo predilecto, que estaba reclinado junto al pecho del Señor
Cuando le preguntan, Pedro le pregunta, dile quién es el que le va a entregar. Y entonces Juan, obedeciendo a Pedro, porque en Pedro ve Juan, Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ve el responsable del grupo de la comunidad realmente en Pedro, y por eso Juan pregunta. Esto es, hermanos, tenemos que descubrir la fuerza de la iglesia, la comunión eclesial. El Papa es el Papa y tenemos que aceptar, tenemos que orar, tenemos que caminar juntos en la misma empresa del Señor. Y uno que comulga no puede romper la espiritualidad de comunión. ¡Qué pena! ¡Qué drama vive hoy el mundo! Empezando por cardenales y obispos y empezando por el más pequeño cristiano que puedo ser yo. ¡Qué pena porque hemos destrozado! Y Juan hoy, en esta lectura, nos da un ejemplo de amor, de sumisión, de entendimiento con el bueno de Pedro, que estaba junto a la mesa y que él no tiene problema de preguntarle al Señor, porque se lo mandaba el jefe, vamos a llamarlo así, que era Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La figura de San Juan es maravillosa, esta docilidad a la iglesia, este estar siempre cercano al Señor en la Eucaristía, su cabeza en el pecho del Señor, y además estar junto a la Virgen en el Calvario. Y creo que esto es lo que hoy también podemos vislumbrar en Juan Evangelista. Todo un amor a la iglesia. Todo un amor a la iglesia, ¿para qué? Para entender que la iglesia es una gran familia, una gran comunidad a la cual tenemos que amar y que servir. Y también una intimidad profunda en el sacramento de la Eucaristía. Hermanos, que esto no es un juego, no es una juerga de capricho, no. Es auténticamente el Señor quien se hace presente. Y nosotros en este lugar, Juan es el discípulo mariano que está junto a la cruz del Señor. En ese momento difícil, y según la tradición, cuida a la Virgen en Éfeso. Y por último, el que aparece también es Pedro, que se siente autosuficiente, y cuando le dice al Señor, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro se siente por encima del bien y del mal, y por eso dice, Señor, te seguiré a donde vayas. Y cuando el Señor le dice, me seguirás más tarde, está aludiendo el Señor a la muerte de San Pedro, cuando le toque por testigo de la fe. Por esto, hermanos, que hoy estos 3 personajes intercalados, Judas, Juan y Pedro, junto al Señor, nos den una gran lección de cómo nosotros tenemos que vivir la Eucaristía. Comprendo que a veces nos cuesta escuchar esto, nos duela a veces escucharlo, pero esto es la verdad. Y esto lo podemos envolver en una profunda plegaria, que es el Santo Rosario, que oxigena nuestro corazón de creyentes. De pie.